parece. Bueno, ha habido más nublazón que lluvia realmente, un poquito de las dos, pero hay una vaguada atravesando el territorio del país. Y ya más temprano Yulisa hablaba de las provincias que, pues, en teoría van a ser más afectadas por el paso de la misma. Yo lo que creo es que una parte del país está tan sediento de agua que se quedó esperando un poquito de aporte del huracán aquel que no terminó de ni acercarse al país y ver que puede, pues, el clima, las precipitaciones sobre todo, mejorar un poquito la situación de sequía que todavía una parte de la línea noroeste sobre todo tiene y la situación de nuestros embalses. Quería en esta oportunidad hablar de las encuestas, pero no de las que han salido, ni específicamente de la de hoy, ni de la de ayer. Quería hablar en abstracto de las encuestas y de lo que ha venido ocurriendo en buena parte del mundo. Y de alguna manera, si se puede y si obviamente el tiempo lo permite, llegar a una conclusión que pueda brindarle por lo menos una especie de moraleja al votante dominicano, al ciudadano dominicano que nos escucha, que tiene el derecho al voto, que es un contribuyente asfixiado por el alto costo de este tinglado político, económico en el que se ha convertido el aparato público dominicano, el mismo que desde allí, desde esas posiciones de poder, termina pervirtiendo esa relación con el ciudadano a través del asistencialismo, por la corrupción y por una serie de hechos que con el paso del tiempo han venido produciendo pues toda esta distorsión de la cultura democrática. Las encuestas, sobre todo siendo utilizadas como herramienta científica, noticiosa, tuvieron un gran impacto en la década del 30 en el periodismo estadounidense, sobre todo cuando algunos medios importantísimos de ese país, y uno de los que más se adelantó eso fue el Chicago Tribune y algunos de los grandes diarios, sobre todo de la costa este, comenzaron a hacer uso de distintas metodologías. Se destacó mucho la metodología Gallup, que por cierto nació precisamente en esa época, por ser de las más acertadas, aquello sobre todo de hacer el famoso cálculo de muestras, qué porcentaje de la población podía, diversificando las muestras de edad y de ubicación, tener una representación del resto en un margen de error manejable, un margen de error que pudiera ser apreciablemente bajo. Y vaya que cuando comenzó, impactó, sobre todo por el nivel de acierto que comenzaba a tener. Obviamente, esto no llegaría nunca a ser una herramienta perfecta. Ya en 1948, aquellos famosos comicios donde Thomas Dewey era considerado favorito para ganarle a Truman, y precisamente uno de los periódicos más adelantados en el uso de las encuestas y a la hora de subcontratar casas encuestadoras, cometió el famoso agazapo, algunos dicen que el más famoso de la historia del periodismo estadounidense, de colocar en la portada nada más y nada menos del Chicago Tribune que Thomas Dewey le ganaba a Truman. La foto de Truman sonriente con ese periódico es parte precisamente de esa historia. A través de los años, obviamente, se han ido perfeccionando los sistemas de muestreo, se hacen uso no solamente para la política y para el proselitismo político, las marcas, sobre todo las marcas que buscan penetrar en nuevos mercados, afianzarse en los que ya están, diversificar sus productos, ocurre mucho sobre todo en el mundo de la industria alimentaria, en el mundo de una serie de marcos comerciales. Es importantísimo el trabajo de campo y lo que opinan los consumidores. Es parte del diario vivir de ingenieros industriales, de econometristas y de gente que toma decisiones para hacer modificaciones calculadas y que se supone deben ser luego exitosas sobre cómo las marcas impactan. Dado que la política es hoy por hoy un mundo cada vez más cosmético, donde casi todo se diseña y donde casi todo sale de una probeta de laboratorio en términos simbólicos, la encuesta también pasa a ser parte importantísima del diario vivir. El presidente Fernández fue probablemente, el expresidente Leonel Fernández, fue quizás de los presidentes dominicanos, uno de los primeros que inauguró como metodología de trabajo el hecho de sostener y tener funcionarios dedicados generalmente a hacer encuestas y a darle un seguimiento importantísimo. Y ahí el papel del señor Doré Cabral fue siempre importante a la hora de servir información al ciudadano presidente, de quien se supone debe ser el más informado del país. Sí, así, bueno, que ahora la han modificado. Sí, Pero sí ha cambiado un recuerdo, poco el objeto. Pero... sí recuerdo perfectamente cuando se creaba. Y yo soy de los que dice que esa función original era legítima. Soy de los que la defiende. Entiendo que ningún mecanismo de información en un país debe ser más importante y abarcador que el que tiene la principal autoridad.
Los últimos años, y esto vamos a estar claros, no es que viene pasando solo hace 5 o 6 años, pero sí se ha agudizado en los últimos años una enorme distorsión entre lo que las principales casas encuestadoras, sobre todo las tradicionales, han estado ofreciendo y lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en el campo de las urnas, en algunos contextos nacionales muy distintos, pero que a lo mejor pueden tener algo en común. El caso del Brexit en el Reino Unido, donde hubo, como comúnmente ocurre, una sobrerepresentación del votante urbano, el votante cosmopolita, el votante que en ese momento estaba más adaptado a vivir y a toparse con extranjeros, a entender que el mundo iba más allá de las fronteras, de las costas de Gran Bretaña, dejando casi siempre en una subrepresentación el voto rural, el voto de las ciudades pequeñas, de los condados pequeños, donde hay un modus vivendi mucho más conservador y alejado de la posibilidad de entender que el mundo, y sobre todo en el de una potencia como el Reino Unido, intervenían gente que provenían de distintos continentes. Bueno, el resultado demostró, entre otras cosas, que había que relanzar la forma de hacer muestreos y de considerar que los mismos podían apreciablemente tener niveles de acierto. Y con lo cual pienso que muchos políticos, entre ellos el señor David Cameron, quien sepultó su carrera política por estar privando, lo digo en términos dominicanos, el acto de aceptar el referéndum del Brexit fue un acto de fiereza, pensando y tal vez basándose en esos números de las encuestas, que iba a pasar sin más y terminó convirtiéndose en un referéndum que, entre otras cosas, lo que hizo fue darle un golpe de efecto, un voto castigo a las élites políticas y económicas de ese país. Hoy, todavía los entuertos en los que está esa nación quizás obedecen mucho a esa confianza desmedida de una buena parte de su aparato político y económico en esas encuestas. Colombia fue un caso similar, el caso del voto para que el pueblo colombiano le diera su apoyo, subrayara, reconociera como buenos y válidos los acuerdos de Cartagena. Ahí también pienso que hubo una sobrerepresentación una vez más del votante más cercano a las ciudades, más cercano a los medios de comunicación, más cercano a altos niveles de índice de desarrollo humano. Y esto, cuando colinda, cuando termina finalmente componiéndose la fotografía total, termina siendo sorprendida una vez más a la élite política y mediática, sobre todo de esa nación, cuando el votante del interior, cuando el votante de la Colombia rural, cuando el votante de Cundinamarca, de Marquetalia y de otras zonas responde que no. En Estados Unidos, guardando las distancias y los contextos, se hablaba mucho de la gente que ocultaba ante casas encuestadoras o sondeos su intención de voto. Y que la ocultaba porque decir que iba a votar por el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, quizás le hacía ver ante sus pares, ante sus compañeros, ante sus vecinos o ante las personas ante las cuales tenía algún roce, como alguien que podía recibir sobre todo el señalamiento de ciertos estereotipos, sobre todo de racista, de xenófobo, entre otras cosas, pero que estaba de acuerdo probablemente con lo que este personaje de la política, de ser un outsider total, de ser un candidato que casi siempre colindaba más con chistes de Saturday Night Live que con la posibilidad real de ganar la presidencia de Estados Unidos, pues terminaba finalmente ganando la presidencia de ese país, obviamente con las condiciones que permite el sistema electoral estadounidense, sin la necesidad de ganar el voto popular, sino obteniendo más de la mitad o los 270 o más votos electorales por los colegios que allá se dispone. Pero una vez más, el reflejo de que las encuestas habían en muchos casos errado o se habían llevado de sus propios sesgos y no se habían adaptado a una buena parte de los cambios que la sociedad había dado y sigue dando, sobre todo en un mundo cada vez más sumergido en el mar de información que pronosticó Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz. Esto yo creo que debe enseñarnos algo. En la República Dominicana hay encuestas y encuestas. Las hay, ya se ha señalado en esta mesa hoy mismo, que funcionan simplemente como un organismo más de marketing para colocar a nuestro candidato o colocar a quien paga por la encuesta en el lugar que quisiéramos esté, aunque no lo esté en realidad. Y hay encuestas, las más serias, las menos creo, de las 30 y tantas registradas, que sí tienen a lo mejor algo que perder. No sé realmente cuántas, pero serían muy pocas las que están en esa situación. No se deje llevar por lo que de momento los titulares puedan colocar de tal casa encuestadora. Al final, usted es una unidad. Los derechos son individuales y el voto lo es también. Es secreto, entre otras cosas, y puede permitirle a quien diga lo que diga y exprese lo que exprese, ante quien a lo mejor
te lo pueda preguntar, si usted tiene el deseo o la presión muchas veces de responder en una dirección, y al final el voto ya absoluto, soberano, usted solo frente a esa pantalla, en este caso, ¿verdad? Ahora que no tanto urna física, pues va a tener la posibilidad allí de decir qué quiere castigar, qué quiere premiar, qué entiende es mejor para usted y para sus hijos y para los suyos. Es la verdadera encuesta, es la que no tiene margen de error, aunque la otra pueda servir momentáneamente para hacer levantamientos o pueda servirle a diversas voluntades políticas. La encuesta no es perfecta y no es la que tiene que marcar la senda hacia el votante. Más bien debería ser lo contrario. Y en nuestro país yo creo que es más que necesario desmitificar un poco los grados de acierto que mucha gente quiere, quizás de manera cuasi religiosa, asignarle a esta herramienta.